Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de trastornos afectivos en la adolescencia. La ponente que va a estar con nosotros es la doctora María del Rosario Andrade Rodríguez. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia por el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, ambas avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en sexualidad infantil y desarrollo humano por la Asociación Mexicana de Salud Sexual y actualmente es colaboradora en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Rosario, pues no te quito más tiempo. Muchas gracias, Adelante, Pau. por favor. Gracias, Pau. Buenos días a todos. Pau, ¿me dejan compartir la pantalla? En teoría ya puedes. Ya, gracias, Pau. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver las alteraciones del humor en la adolescencia. Y dentro de los temas que vamos a revisar, primero vamos a hacer una breve introducción de los trastornos internalizados y externalizados y posteriormente vamos a revisar ansiedad y sus diferentes trastornos y depresión, ¿vale? Cualquier duda que tengan, en el momento me pueden interrumpir o al final también vamos a dar un lapso para preguntas, ¿vale? Entonces, los trastornos mentales en niños y adolescentes los podemos dividir en trastornos internalizados y en externalizados. Los internalizados se van a manifestar a nivel cognitivo, es decir, que nos van a dar síntomas como sería el miedo, la angustia, el temor, tristeza, y todas estas alteraciones pues van a ser menos evidentes para el observador, es decir, para padres, para profesores o para todo aquel que convive con el niño o el adolescente. Es por eso que pueden llegar a pasar inadvertidos o generar diagnósticos erróneos, además de que vamos a revisar que en la depresión, pues uno de los síntomas cardinales es la irritabilidad, y esto puede generar un diagnóstico pues que no sea real, ¿no? Y que entonces el niño pueda ser diagnosticado con algún trastorno de conducta y realmente esté cursando con un episodio depresivo. Los trastornos internalizados van a repercutir en el propio individuo a diferencia de los externalizados. Y a diferencia, los externalizados se van a manifestar a nivel conductual, es decir, que nos pueden dar, por ejemplo, hiperquinesia o inquietud motora, también llamado. También nos pueden dar mentiras frecuentes, nos pueden dar hurtos, nos pueden dar una actitud hostil o desafiante, problemas con la autoridad, entre otras. Estos obviamente van a ser más evidentes para el observador y nos van a generar impacto sobre el entorno. Y algo muy interesante es que de acuerdo con profesores y directivos, todos estos síntomas de los trastornos externalizados son el mayor predictor de referencia a un centro de salud mental. Entonces, los que vamos a revisar el día de hoy son propiamente los trastornos internalizados. Dentro de los trastornos externalizados vamos a tener al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, al trastorno oposicionista desafiante y al trastorno disocial. Mientras que en los internalizados tenemos a los trastornos afectivos, como sería la depresión y la distimia, y a todos los trastornos de ansiedad, en donde tendríamos al trastorno de ansiedad generalizada, al trastorno de ansiedad paroxística, también llamado trastorno de pánico,
al trastorno de ansiedad por separación, a todas las fobias específicas, a la fobia social, al trastorno obsesivo compulsivo y al trastorno de estrés postraumático. Esto de acuerdo con la CIE-10 y con el DSM-5. Entonces, ¿qué pasa en la parte epidemiológica aquí en el país? Aquí les coloqué los datos de este estudio que se llevó a cabo en la Ciudad de México, que es la encuesta mexicana de salud mental adolescente, que incluyó a más de 3,000 adolescentes que cuyas edades comprendían entre 12 y 17 años. Si ustedes se fijan en el año en que fue publicado, pues ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, no hay hasta el momento algún estudio con el que podamos comparar que sea más reciente. Entonces, lo que quiero que vean es cómo en las mujeres el predominio son justo estos trastornos internalizados, tanto episodios o trastornos afectivos y trastornos de ansiedad. El primer lugar lo ocupan las fobias, seguido de la depresión mayor. En tercer lugar estaría el trastorno oposicionista desafiante, la agorafobia sin pánico y por último el trastorno de ansiedad por separación. Mientras que en los hombres los trastornos más frecuentes son el trastorno oposicionista desafiante, el abuso de alcohol y el trastorno disocial. De este mismo estudio se arrojó también que los padecimientos que tienen mayor gravedad son los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad, justo los que vamos a revisar el día de hoy. Y los trastornos que inician de forma más temprana, igualmente son los trastornos de ansiedad. Aquí sobre todo el trastorno de ansiedad por separación, pero podemos encontrar también fobias específicas y fobias sociales que inician durante la etapa escolar y que van a repercutir en el funcionamiento de este niño, niña o adolescente. Se realizó un seguimiento a esta misma muestra de adolescentes durante 8 años, justo con la finalidad de ver qué tanto estos adolescentes y jóvenes buscaban atención y cómo les iba en cuanto a la evolución. Entonces, de esta muestra de 1,071 adolescentes, casi el 40% presentó algún trastorno mental. Y pensemos que este casi 40% después se tomó como un 100% y solamente el 28.4% buscó atención en salud mental. Los trastornos más frecuentes aquí fueron el trastorno por consumo de sustancias, los trastornos afectivos, los del comportamiento. Aquí estaría el trastorno oposicionista desafiante, el disocial y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Posteriormente, los trastornos de ansiedad y los trastornos de la alimentación. ¿Okay? Entonces, estos fueron los más frecuentes en este grupo de adolescentes. Predictores, es decir, factores que estuvieron asociados a tener, además de este trastorno que se detectó inicialmente, de tener un nuevo trastorno, fue el sexo, la edad, el que existiera deserción escolar, la presencia de cualquier adversidad infantil y los trastornos mentales previos. ¿Ok? Y por el contrario, aquellos factores que predecían que iba a existir atención de manera temprana era el ser mujer y el que los padres contaran con mayor escolaridad. Que sabemos que estos pues son factores de protección, ¿no? Sobre todo el tener padres con escolaridad, con mayor escolaridad. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar y sabemos que de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que nos encontremos, pueden existir ciertas situaciones o eventos que van a desencadenar temor en cualquier niño y que pues sería un temor normal de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que me encuentre. ¿Okay? Entonces, entre los 0 y los 6 meses,
los objetos o las situaciones que nos pueden generar este temor sería la pérdida súbita de apoyo, es decir, si yo estoy cargando a mi bebé y de pronto pierdo la fuerza en los brazos y se me va a caer, obviamente eso pues va a espantar a este pequeño. Los ruidos fuertes y los estímulos intensos también serían otro factor que puede desencadenar temor en este bebé. Entre los 7 y los 12 meses, lo que puede desencadenar temor o miedo sería el percibir a personas extrañas, objetos que puedan surgir de manera súbita o inesperada. Y a partir del año de edad, e incluso dentro de los 8 meses, va a surgir también este temor a la separación de los padres, a perder sobre todo a la principal figura de apego, que en su mayoría pues es mamá, temor al retrete, ¿no? Sabemos que es en esta etapa en donde se empieza a entrenar a los niños en cuanto al control de esfínteres, heridas, y continuamos con este temor por las personas extrañas. A los 2 años hay múltiples situaciones que nos pueden desencadenar temor, pero podríamos incluir aquí los ruidos fuertes, como sería las aspiradoras, las sirenas de las ambulancias o de las patrullas, los camiones, los relámpagos en las tormentas. También puede empezar a surgir el temor a la oscuridad. Continuamos con este temor ante la separación de los padres y los ruidos inesperados. Aquí hay que señalar que aunque habitualmente estas condiciones o estos objetos pueden llegar a generar temor, no lo van a desencadenar en todos los niños, ¿no? Que puede existir cierta variación también de acuerdo a la edad del bebé. Entonces podemos tener a niños, no sé, entre 7 meses que puedan tener temor a separarse de su mamá y no tenemos que ser tan estrictos en cuanto a esta temporalidad que les estoy comentando, ¿vale? Entre los 5 y los 6 años va a empezar a surgir el temor a algunos animales, a la oscuridad, a personas malas, a seres sobrenaturales, ¿no? Y creo que esto todos lo tenemos muy claro, ¿no? Es cuando empezamos a tener miedo, sobre todo relacionado con el contenido que podemos ver en televisión o actualmente lo que los niños pues revisan en sus redes sociales o en TikToks o en videos. Pero también hay temor a dormir o permanecer solos y a lesiones o daños físicos que pueda sufrir el propio niño o temor a que alguno de sus padres o alguna persona querida pueda sufrir alguna lesión o algún daño. Entre los 7 y los 8 años persiste este temor a seres sobrenaturales, a la oscuridad, a permanecer solos, pero también empieza a existir cierta relevancia por el desempeño escolar y por la relación o las interacciones sociales que el niño ya empieza a tener en la escuela. Obviamente, conforme el niño va creciendo y va teniendo más peso esta cuestión escolar, pues el temor a reprobar, a tener una mala calificación, a ser juzgado por los demás, a hacer el ridículo si tengo que realizar una presentación, pues nos va generando más temor, ¿no? Y en la adolescencia, justamente, pues todos estos aspectos cobran relevancia y es cuando tenemos mayor temor a ser aceptado o a no ser aceptado, a que me rechacen, a la crítica, a cómo me veo, a que alguien me haga un juicio o realice algún comentario que yo considere negativo. Ahora, ¿alguien quisiera participar y decirme la diferencia que existe entre el miedo y la ansiedad? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, José, buen día. Buen día. Considero que el miedo puede ser a alguna situación o objeto real. La Ujú. ansiedad es algo que tú estás imaginando, quiero entenderlo así.
Ok, sí, muy bien. Muchas gracias, José. Sí, ¿no? El miedo va a surgir justo ante algo específico, ¿no? Como bien lo dices. Entonces, yo identifico perfectamente que tengo miedo de separarme de mamá, ¿no? Pensemos en un niño escolar. Y la ansiedad, pues, va a ser algo más inespecífico, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, ¿no? Un examen a lo mejor no implica, pues, alguna situación catastrófica, pero igual no puedo identificar con exactitud qué es lo que me está generando esa angustia. Ujú. Entonces, pues sabemos que a lo largo de la vida nos vamos a encontrar en diversas situaciones y contextos que nos pueden generar miedo y ansiedad y que muchos de estos pues van a ser considerados como el indicio de un trastorno y otros por el contrario son parte normal del desarrollo y que el miedo justo pues va a ser una emoción que predomina en un estado de ansiedad y que va a surgir cuando ya sea el niño o el adolescente detecta un estímulo que percibe como peligroso y que puede amenazar su integridad. Y que esta percepción viene acompañada de respuestas fisiológicas, como sería esta sensación de que me late muy rápido el corazón, de que no puedo respirar bien o que estoy respirando demasiado rápido o de que me estoy poniendo muy rojo. Entonces, además de estas respuestas fisiológicas, también podemos tener reacciones conductuales, ¿no? Entonces, yo puedo salir corriendo si estoy presentando algún tema o si estoy exponiendo frente a mis compañeros y esa sería la reacción conductual que está desencadenada por la angustia que estoy sintiendo. Entonces, el miedo está generado por un estímulo específico que nos va a permitir alejarnos o, por otro lado, hacerle frente a este estímulo que yo percibo como peligroso. Entonces, justo esta es la diferencia, ¿no? La existencia o no de un estímulo amenazante. Ahora, ¿cuál es la relevancia de estos trastornos de ansiedad en la infancia y en la adolescencia? Por un lado, son de los trastornos que tienen mayor prevalencia en la niñez. Ya vimos que las fobias pues, son los trastornos más frecuentes. Anteriormente, y por eso aquí les coloqué unos asteriscos, eran de los trastornos que con menor frecuencia se presentaban a los servicios de urgencias o a los servicios de consulta externa de los hospitales psiquiátricos infantiles. Sin embargo, posterior a la pandemia, pues tuvimos un repunte. Otro aspecto de relevancia es que el nivel de sufrimiento que experimenta un niño pues va a ser mucho mayor al que experimenta un adulto que tiene un trastorno de ansiedad, ¿no? Es difícil que el niño tenga capacidad para entenderlo, pero sobre todo para expresarlo. Entonces, cuando les hablaba de estos trastornos internalizados y que de pronto pueden ser poco perceptibles a los adultos, justo hablamos de esto, ¿no? De que el niño probablemente no pueda verbalizar con exactitud qué es lo que está sintiendo o por qué lo está sintiendo o qué es lo que está generando que él se sienta de esa manera. Tienen una implicación emocional, social y cognitiva que nos va a dar malestar en diversos ámbitos y que va a repercutir en todos los contextos en donde se desenvuelve este niño o adolescente. Y habitualmente tienden a la cronicidad si no son atendidos de manera adecuada. Entonces, los trastornos, puede ser que el niño inicie con un trastorno de ansiedad por separación que no es atendido y que con el pasar del tiempo se va modificando la sintomatología, llegando a tener posteriormente un trastorno de ansiedad generalizada en la adolescencia, ¿no? Y que este trastorno de ansiedad generalizada persista durante la vida adulta. La prevalencia va a ser variable de acuerdo a la bibliografía que ustedes revisen, pero aproximadamente se encuentra entre el 8.9 y el 15.4%. Decíamos que el más prevalente pues son las fobias, 9.2%,
seguido del trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por separación y la fobia social. También va a haber diferencias de acuerdo a la etapa del desarrollo que estemos revisando. Entonces, aquí podemos ver que fobia social es el 1%, pero seguramente si hacemos un estudio en adolescentes, la fobia social pues tenga mayor prevalencia que el 1%. Todos los trastornos de ansiedad son más frecuentes en las mujeres. Hay zonas específicas, estructuras cerebrales que van a estar relacionadas con toda esta sintomatología que me va a dar un trastorno de ansiedad. Principalmente el circuito córtico-estriado talámico cortical, es decir, que va de la corteza cerebral, que estaría aquí, del cuerpo estriado, que estaría más o menos a esta altura, esta parte azulita, que el cuerpo estriado pues forma parte de los ganglios basales, que son unas estructuras que están a nivel medio, es decir, por debajo de la corteza cerebral, y que están muy relacionados con la amígdala, con el hipotálamo y con algunas otras estructuras. Y de ahí del cuerpo estriado, justo va a ir al tálamo y ese circuito va a regresar a la corteza, ¿no? Entonces es algo en círculo que finalmente nos va a llevar a la percepción de todos estos síntomas que conocemos. Decíamos que el miedo es la emoción más frecuentemente relacionada con los trastornos de ansiedad y ese circuito pues va a estar centrado en la amígdala, que la pueden ver aquí en verde en esta primera imagen, pero también vamos a tener otros síntomas que están relacionados con la preocupación, como sería esta tristeza o este estado de ánimo bajo que se relaciona con la ansiedad, la expectación, es decir, la espera, el que yo estoy pensando que nuevamente voy a tener una crisis o que nuevamente cuando vea sangre voy a tener que salir corriendo, ¿no? Y también este circuito nos puede dar la presencia de pensamientos obsesivos. Entonces, desde la perspectiva de la terapia de conducta, se asume que el miedo y la ansiedad patológica pues van a ser reacciones emocionales que aprendemos y que se van a adquirir directamente mediante ya sea el condicionamiento clásico, como aquí en el ejemplo que les puse. Entonces yo puedo adquirir este temor a los perros porque ya me mordió uno, ¿no? Que sería el condicionamiento clásico, pero también mediante el condicionamiento vicario. Por ejemplo, yo veo que un perro muerde a alguien más y entonces yo también empiezo a tener temor hacia los perros. Pero también lo puedo aprender por instrucción, ¿no? Y aquí estaría en niños y adolescentes muy relacionado con los padres. Entonces, si mi mamá le tiene temor a los perros por la razón que sea, pues seguramente yo también voy a empezar a temerles. Entonces serían esos los mecanismos mediante los cuales yo puedo adquirir ese temor a una situación o a algún objeto. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Por un lado, tenemos factores genéticos y constitucionales. Ya saben, dentro de todos los trastornos mentales y del comportamiento son multifactoriales, entonces podemos tener a alguien que esté predispuesto genéticamente, pero que finalmente no desencadene un trastorno de ansiedad. Y podemos tener a sujetos que aunque genéticamente o haciendo la historia clínica ustedes no identifican que él tenga algún familiar con un trastorno de ansiedad, él puede haber estado sometido a, decíamos, adversidades, a maltrato, a violencia durante la infancia o, como aquí se los puse, a algún ambiente social desfavorable, ¿no? Entonces nunca vamos a tener una única causa o una etiología en específico. Otro aspecto importante es el temperamento, los estilos parentales
acontecimientos vitales estresantes y los ambientes sociales desfavorables. Dentro de la parte genética se ha demostrado que existe justo una influencia genética en este condicionamiento del miedo que veíamos, que es este proceso mediante el cual se forma la asociación entre el estímulo, que puede ser un estímulo totalmente neutral, y un estímulo nocivo. En cuanto a los genes específicos, se ha encontrado un polimorfismo en una región que es promotora de un gen transportador de serotonina. Sin embargo, aquí sabemos que también los trastornos de ansiedad tienen un componente ambiental de manera importante y se ha demostrado que los padres con un diagnóstico de un trastorno de ansiedad suelen tener pautas de crianza que finalmente van a incrementar también el riesgo de que alguno de sus hijos pueda tener algún trastorno de ansiedad. Decíamos también que el temperamento es un aspecto importante al hablar de la etiología de los trastornos de ansiedad, y dentro del temperamento, el factor temperamental más importante es la inhibición conductual, en el cual pues los niños que muestran esta inhibición conductual van a reaccionar con reticencia, es decir, se van a retirar cuando hay alguna situación muy novedosa, es decir, nueva, y pues van a tender, por ejemplo, a no acercarse a personas extrañas, o a lo mejor si llega un familiar con el que los papás no tienen tanto contacto, que pues solamente esporádicamente se visitan, es probable que el niño tienda a alejarse, ¿no? O responda con miedo. Entonces, esta parte de la inhibición conductual es el factor temperamental de mayor importancia y que se ha asociado a los trastornos de ansiedad. Sin embargo, no quiere decir que todos los niños que tienen esta inhibición conductual de forma notable van a desarrollar posteriormente un trastorno de ansiedad. Otro aspecto importante es la presencia de un vínculo inseguro, que también nos puede generar posteriormente un trastorno de ansiedad, incluso un trastorno afectivo de tipo depresivo. La amígdala va a ser, decíamos, el componente central de estos circuitos neuronales subyacentes a los trastornos de ansiedad. Entonces, todos estos síntomas que están relacionados con los trastornos de ansiedad no están únicamente relacionados con la serotonina. Tenemos también la implicación de otros neurotransmisores como sería el GABA, el glutamato, el cortisol, la noradrenalina, y también participación de los canales iónicos que dependen de voltaje. Entonces, los mecanismos fisiológicos de este procesamiento de emociones, como sería el condicionamiento del miedo, van a estar en relación a estas tres estructuras, principalmente, por un lado, la amígdala, la corteza del cíngulo anterior y la corteza orbitofrontal. Y estas áreas pues van a estar interconectadas y desempeñan un papel significativo en esta integración de experiencias emocionales tanto internas como externas. Y bueno, de acuerdo al nivel del desarrollo, también vamos a tener diferentes síntomas. Por ejemplo, en los adolescentes, sabemos, en los escolares, perdón, les decía al principio, que pues conforme van acumulando más años de escolarización, empieza a ser cada vez más importante el desempeño escolar. Y entonces va a haber una preocupación por la competencia, pero también van a sentir una necesidad de ser reafirmados, sobre todo por las figuras adultas que son importantes para ellos, dentro de las cuales estarían pues sus propios padres, pero también los docentes. Podemos tener durante esta etapa escolar, decíamos, miedo a la oscuridad o a que alguno de los padres sufra algún daño, y es una etapa en donde la ansiedad se puede presentar
como síntomas somáticos de repetición, es decir, podemos tener a niños que al llegar a la escuela o incluso desde antes empiecen a referir dolor de cabeza o dolor abdominal y que incluso le mencionen a los papás que no quieren acudir a la escuela o que estando en la escuela quieran que se les llame a sus padres para que vayan a recogerlos, ¿no? Entonces, durante la etapa escolar, los síntomas somáticos son algo muy relevante y dentro de esta etapa, los trastornos más frecuentes son el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias específicas y el mutismo selectivo, que es un trastorno que únicamente se presenta durante la infancia y la adolescencia, y sobre todo durante la infancia. Ya en la etapa de la adolescencia, en donde sabemos que el individuo empieza a consolidar su identidad, empieza a buscar quién es, a pensar en qué quiere para su futuro, para la vida adulta, y en donde también empieza a ser más importante el ser aceptado socialmente, el pertenecer a algún grupo, y empiezan a surgir estos conflictos de independencia. Pero también toda esta etapa de la pubertad, con toda esta serie de cambios físicos, pues tiene una repercusión importante en la cuestión emocional y afectiva de todo adolescente. Entonces aquí podemos tener desde miedo a las alturas, a hablar en público, a ruborizarse al hablar en público, preocupación excesiva por sus actos y surge esta conciencia de sí mismo y el qué tanto mis actos le pueden afectar a los demás. Los trastornos más frecuentes durante esta etapa es el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia y la fobia social. Ahora, en los síntomas clínicos podemos tener síntomas físicos, síntomas psicológicos o cognitivos y síntomas conductuales o motores. Dentro de los síntomas físicos vamos a tener síntomas en diferentes sistemas. En el cardiovascular, por ejemplo, tenemos la presencia de palpitaciones, taquicardia, que taquicardia sería cuando yo ya lo cuantifico. Cuando digo, sí, este adolescente tiene 120 latidos por minuto. Y palpitaciones sería lo que sentimos, ¿no? Esta sensación de me late rápido el corazón, pero también siento que me está latiendo muy fuerte y que se me va a salir, ¿no? El incremento en la presión arterial, podemos tener la presencia de rubor o de palidez. Tenemos también síntomas respiratorios, que es esta sensación subjetiva de falta de aire, siento que no puedo respirar. Y taquipnea, cuando al igual que con la taquicardia, yo cuantifico que su frecuencia respiratoria está incrementada. Síntomas a nivel de la piel, como sería el rash o la presencia de lesiones, ¿no? Que me pueden dar comezón o que me pueden generar ardor o alguna molestia. Podemos tener también variaciones en la temperatura, incremento en la sudoración y parestesias, que sería esta sensación como de hormigueo. Lo más frecuente es que se presente en miembros superiores e inferiores, pero la puedo tener en cualquier otra parte del cuerpo, incluyendo el rostro. Alteraciones musculoesqueléticas, como sería el temblor. También lo más frecuente es que exista temblor distal, es decir, en las manos. Podemos tener hipotonía muscular, es decir, que incluso yo pueda perder la fuerza. Tensión y presencia de calambres. Síntomas gastrointestinales, los más frecuentes son diarrea, náuseas o dolor abdominal. Y otros síntomas, como puede ser el dolor de cabeza o cefalea y dolor torácico, que este dolor torácico lo puedo tener acompañando a esta sensación subjetiva de que me falta el aire. Y dentro de los síntomas mentales o psíquicos, pues pueden surgir cualquier tipo de pensamiento, principalmente aquellos que están relacionadas con lo que me está generando angustia en ese momento. Por ejemplo,
quien tiene una fobia a volar, puede ser que sus pensamientos estén relacionados con que ese avión se va a caer o con que puede pasar algo al estar a bordo de ese avión. Probablemente alguien que tiene fobia social va a estar pensando constantemente en que está haciendo malas cosas, en que lo están criticando o en que se están burlando de él. Pero también podemos tener cualquier tipo de pensamiento catastrófico. Y los síntomas conductuales o motores pueden ir desde esta sensación de quiero escapar de esta situación o voy a evitar pasar por ahí porque ahí ya tuve una crisis de ansiedad, movimientos de brazos, manos o piernas, temblor en la voz, puede existir llanto, sobre todo en los niños más pequeños, gritar también es muy frecuente en niños pequeños, podemos tener onicofagia, esta conducta de morderse las uñas, chuparse el pulgar, rigidez corporal, evitar el contacto ocular, sobre todo en aquellos que tienen fobia social, el apretar la mandíbula, el tartamudear, el buscar la proximidad física con alguna figura de confianza, el apretar los puños y el temblor de labios. Cuando estas reacciones de ansiedad y de miedo no cumplen ninguna función adaptativa y por el contrario van surgiendo de una forma que yo no puedo controlar y que producen un malestar intenso, que suscitan incluso alguna respuesta de huida o de evitación que es inadecuada, que hacen que yo empiece a disfuncionar. Por ejemplo, que el niño empiece a faltar a la escuela o que el adolescente no quiera exponer frente a sus compañeros. Vamos a estar hablando justo ya de un trastorno de ansiedad y pues tendríamos que valorar a este adolescente o a este niño para diferenciar qué trastorno de ansiedad es el que puede estar padeciendo. Entonces ya les mencionaba al principio las formas clínicas de estos trastornos o los diferentes trastornos que tenemos. Y bueno, vamos a hablar un poco de cada uno de estos trastornos. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Sí, yo. Y adelante, José Luis. Muchas gracias. Oye, una pregunta, con base en lo que estabas comentando hace un momento y por ejemplo con los ejemplos que estabas dando del perro y demás, ¿ansiedad y miedo son como mutuamente incluyentes o son excluyentes? Lo que pasa es que estaba pensando y estaba razonando lo que estabas comentando y ya no me quedó un poco claro si realmente están separados o hay como dijeran por ahí, hay una ligera línea que los está separando o cómo puedo sentar mejor los conceptos de ambas palabras, de ambas, no sé si son emociones o Claro. son sentimientos y también me quedó no me quedó claro en ese sentido, por favor. Sí, el miedo, José Luis, va a estar desencadenado por algo que yo identifico claramente. Ajá, entonces yo sé que los perros me dan miedo, ¿no? Y eso lo tengo muy claro y el miedo es una emoción Ok, que habitualmente la ansiedad que se va a presentar durante la ansiedad, o sea, durante la ansiedad yo puedo identificar también algo que me da miedo, ok, pero también puedo estar frente a un trastorno de ansiedad en donde no se tenga claro qué es lo que está desencadenando esa sensación angustiante o no tengo de forma específica este motivante. Ajá. Sin embargo, por ejemplo, en las fobias es claro que el desencadenante está identificado, ¿no? Sin claro. embargo, ese desencadenante, por ejemplo, que yo les decía, puede ser el temor a volar. Yo identifico que es muy probable que no me pase nada al estar en un avión, ¿no? Y Ok. identifico que eso es irracional. Ajá. Pero aún así no lo puedo evitar.
entonces ahí ya se convierte en un trastorno, ¿no? Porque además me está restando funcionalidad. A lo mejor yo tengo que viajar por mi trabajo de forma frecuente y tengo que dejar de hacerlo porque no me puedo enfrentar a esa situación. Entonces, habitualmente miedo y ansiedad pues van a estar de la mano, ¿no? Entonces uno no excluye al otro. Ok, Solamente hay que tener claro eso, que en el miedo yo identifico perfectamente qué es lo que me está generando esa emoción. Y en la ansiedad hay presencia de miedo, puedo identificar con exactitud qué es lo que me está condicionando eso, pero también puede ser que no lo tenga totalmente claro. ok. Es que, perdón que lo menciona así. Es que estaba pensando en tu ejemplo de los perros y decía, bueno, a mí me da el miedo el perro y me paraliza ya. El miedo es algo que me paraliza y listo, ya lo identifiqué. Después sé que Ujú. tengo que pasar por esa calle donde está el perro y entonces eso me empezó a generar ya ansiedad. A lo mejor el miedo ya lo dejé pasar y ya puedo caminar por esa calle, pero entonces ya eso me generó ansiedad y cada que paso, pues paso junto por donde vive el perro y eso me está generando ansiedad, ansiedad, ansiedad y ansiedad. Y entonces por eso preguntaba si existe una línea así como muy delgadita entre uno y otro o son mutuamente incluyentes o incluyentes en ese sentido. Claro, sí, más bien están unidos Ok, habitualmente, ¿no? ok, ok. Gracias. ¿De qué, José Luis? Dijiste lo del principio, ya lo mencioné, ¿no? Ira, adelante. Sí, buenas tardes. Eh, Buenas tardes, Ira. yo quisiera, así como entre preguntar y comentar, no sé si estoy en lo correcto, que tengo también esa duda. De pronto, como estos temas se han estado hablando cada vez más, tanto el tema de ansiedad y de estrés, por ejemplo, que creo que también van de la mano, supongo yo. Entonces, hay también como una cierta demonización. ¿A qué me refiero? Antes de que pase tal vez a ser trastorno, pues a veces la ansiedad la experimentamos en muchos momentos y a veces momentos hasta alegres, ¿no? Por ejemplo, cuando siento yo, por los síntomas que usted menciona o lo que estaba en la diapositiva anterior, eh, me voy a remontar a nuestros primeros tal vez noviazgos o nuestro primer encuentro con una pareja que generalmente nos genera cierta ansiedad y no necesariamente es por una situación riesgosa, peligrosa o triste, ¿no? O sea, eh, yo creo que aquí el tema es clarificar bien que la ansiedad frecuente por alguna situación a lo mejor puede ser no real o que nosotros lo interpretemos como real, pero que en realidad no sea tan gravosa, tan profunda. Es ahí donde ya podríamos Ujú. poner foco, ¿no? Cuando ya empieza a afectarnos en nuestra vida cotidiana. Pero lo digo porque Exacto, de pronto en mi trabajo dice, es que tienes ansiedad, ya ve, probablemente tienes problemas, pero no necesariamente. O estamos trabajando a veces contra estrés, nos piden una actividad que tenemos que entregar para cierta fecha y a veces el tiempo es reducido, pues también se libera cierto estrés y ansiedad, pero creo que eso también nos mantiene alerta y más atentos a lo que estamos haciendo. Digo, también es parte por algo justo, está en nuestra biología, ¿no? Sí. Gracias. claro. Y ahí tienes mucha razón, Iram, porque todos podemos sentir ansiedad y todos podemos tener miedo ante alguna situación que pueda ser peligrosa, pero también puede ser que no sea propiamente peligrosa. Por ejemplo, ahorita mencionaste cuando salimos por primera ocasión con alguien y ahí a lo mejor tú mencionas, ¿no? Tendría que ser algo que me emocionara, algo así comentaste, pero nos puede generar angustia. Pero ¿qué es lo que nos genera angustia en una situación como esa? ¿No? El rechazo probablemente, el que a lo mejor yo salgo por primera ocasión con alguien y tengo temor de que esa persona no se la pueda pasar bien, a lo mejor ya no quiera volver a salir después de esa primera ocasión conmigo, ¿no? Entonces, todos podemos tener ansiedad ante alguna situación, pero exactamente cuando esto empieza a ser más de lo habitual y además empieza a repercutir en cualquiera de las áreas en donde yo me desenvuelvo, ya sea con mi familia, en el trabajo, en la escuela, con mis amigos o con mis compañeros de trabajo, ahí ya empieza a ser un trastorno.
No sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar rapidísimo del trastorno de ansiedad generalizada, en el que justo la característica es que no se relaciona con alguna situación en concreto, más bien hay una preocupación excesiva por situaciones de la vida cotidiana. Ajá. Entonces, son niños o adolescentes que habitualmente están inquietos casi de forma permanente, que incluso el pensar, ¿no? En ya me tengo que ir a acostar, mañana me tengo que levantar a tal hora, todo eso les puede generar preocupación. Entonces, la preocupación no involucra un aspecto específico, sino involucra muchos aspectos en general de su vida. Es un trastorno que se asocia con alteraciones en el sueño, sobre todo con insomnio, con dificultad para iniciar el sueño y con síntomas físicos como pudiera ser dolor de cabeza frecuente, a lo mejor también dolor abdominal frecuente, con cansancio, con dificultad para concentrarse, e incluso nos puede generar inatención. Tiene una comorbilidad frecuente con depresión, y algo muy importante en el trastorno de ansiedad generalizada es que se requiere la validación externa de terceros de manera constante y frecuente. Ajá, la prevalencia es entre 2 y 4%, y como ya vimos, al igual que todos los trastornos de ansiedad, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, aproximadamente 2 a 1. Aquí, cuando les compartamos la presentación, pueden leer los criterios que les coloqué aquí en la presentación. En la fobia social, el miedo va a ser a sentirse humillado en situaciones sociales, o a ser rechazado en situaciones sociales, a ser criticado. Y en este trastorno, que también es frecuente que evolucione hacia la cronicidad, la comorbilidad más frecuente es depresión, pero también el alcoholismo. Ajá, esta dependencia al alcohol. Y pues obviamente antes de enfrentarse a una situación que implica esta exposición social, que incluso puede ser el ir a una fiesta o alguna reunión en donde yo no conozco a las personas que van a estar ahí, voy a empezar a tener aprensión y malestar, voy a empezar a imaginar y a tener pensamientos de que seguramente nadie me va a hablar, de que no les voy a caer bien, ¿no? Y en los niños pequeños podemos tener llanto o tartamudeo ante situaciones que implican esta exposición social. Podemos tener a un niño escolar que al cambiar de ciclo, por ejemplo, que pasa de segundo a tercer grado, y el enfrentarse a ese nuevo grupo, a nuevos compañeros, o incluso ante un cambio de escuela, puede presentar cualquiera de estos síntomas, ¿no? Incluso puede quedarse mutista y no hablar con nadie, ni siquiera con su profesora. Va a haber disminución de la participación en clase. Esto es muy frecuente en los adolescentes. Entonces podemos tener un adolescente que, aunque sepa claramente lo que están viendo, no participe, aunque se le comente que la participación es necesaria y que es parte de la calificación. Podemos también tener negativas a acudir a la escuela y evitación de actividades adecuadas a su edad, por ejemplo, actividades deportivas o en las que requiera estar en contacto directo con otros adolescentes o con otras personas. Entonces, aquí el pensamiento es el temor a ser evaluado negativamente por los demás, el estar avergonzado, humillado o ser rechazado. Igualmente, aquí les dejo los criterios de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y tenemos también al trastorno de pánico, o también llamado trastorno de ansiedad paroxística episódica, que se va a caracterizar justo por la aparición
de forma inesperada, habitualmente no se relaciona con ningún estresor ni con ninguna situación, simplemente de forma súbita existe la presencia sobre todo de sintomatología física, como toda la que revisamos previamente, que va a ir en incremento en el lapso de 10 minutos. Es lo frecuente que llegue a un pico la sintomatología. Estas crisis tienden a durar entre 30 y 45 minutos y igual van a empezar a desaparecer los síntomas. También podemos tener durante estos episodios o ataques de pánico alteraciones a nivel del pensamiento. Yo puedo llegar a sentir y pensar que algo muy malo me va a pasar, que me estoy muriendo, que me estoy infartando, que necesito atención médica de forma inmediata, o que me estoy volviendo loco, aunque esta sensación de estarme volviendo loco es menos frecuente en niños y adolescentes, es habitualmente en adultos, pero también el tener estos ataques de pánico me va a llevar a tener de forma persistente temor a presentar una nueva crisis. Y a esto le llamamos ansiedad anticipatoria. O esta preocupación a que aparezca justo un nuevo evento, un nuevo ataque de pánico en algún lugar en donde ya me pasó y entonces yo empiezo a evitar ese lugar. Pero entonces aquí algo característico es que lo habitual es que no se relacionen con ninguna circunstancia específica. Entonces, ¿alguno de ustedes ha estado o ha tenido un alumno que durante la clase tenga algún ataque de pánico? A mí sí me ha pasado. Ok, Irais, ¿y cuál fue tu reacción? ¿Tú qué hiciste? Bueno, yo soy orientadora, entonces más bien Ok. pasó en una clase con un maestro y y entonces me lo refirieron a mí para que le ayudara. Entonces, bueno, afortunadamente como que la pude atender de manera individual. Pues primero hicimos ejercicios de respiración, como primeros auxilios de respiración. Pues le ayudé como a que viera que estaba bien, que estaba en un lugar seguro en ese momento, que lo que le estaba estresando pues ya no estaba sucediendo en ese lugar. Y ya como bajó un poquito, ella estaba temblando de las manos y estaba muy fría. Entonces, ya que bajó un poquito esa sensación, me la llevé a caminar, caminamos y entonces ahí ella, o sea, ya la invité como pues a que platicáramos de lo que le estaba sucediendo. Y ya ahí pues sí se escucha con ella de que, bueno, comentara lo que le estaba sucediendo, como primero desde la clase, ¿no? Que le había generado eso durante la clase y bueno, ya poco a poco ella también profundizó en situaciones que le estaban estresando y y bueno, pues ya ahí, pues eso fue como el acompañamiento que le di. Obviamente que después hubo una canalización y ya afortunadamente se le canalizó al centro de salud y ahí le hicieron estudios y vieron que pues era una situación, creo que estaba mal de la tiroides y eso le estaba generando también que tuviera más esa tendencia. Ok, muy bien, muchas gracias, Irais. Entonces, sí, esto que nos comentas, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Habitualmente, pues sí, llega a acontecer, como bien lo mencionas, durante una clase. Es importante retirarlo a un lugar en donde él pueda recuperar la calma. No es porque se vaya a contagiar esta ansiedad a los otros alumnos, sino más bien para que quien está teniendo ese ataque de pánico pueda respirar, pueda pues dejar de sentirse observado por los demás, ¿no? Y entonces el acompañamiento es muy importante que lo realice
solamente una persona, que esa persona que va a dar el acompañamiento, como lo mencionó Iraís, esté tranquila, ¿no? Y no se altere, al igual que el estudiante, ¿no? Y que entonces le ayude a recuperar el control. Es importante estos ejercicios que mencionabas de respiración, el quitar el foco de atención sobre todos estos síntomas y pues mantenernos ahí. Entonces puede ser como en el caso de Iraís, que nuestro alumno o alumna nos quiera comentar lo que le está pasando en ese momento, a lo mejor si está atravesando alguna situación que le preocupa o algo está pasando en casa, pero también podemos o tenemos que respetar el silencio, ¿no? En caso de un adolescente que tal vez no me quiera compartir nada de esto, simplemente voy a estar acompañándolo, le voy a ayudar a que respire, sobre todo realizar la respiración abdominal y que pueda recuperar y mantener la calma. Como bien también se mencionó, es importante que se realice una referencia a cualquier centro de atención en salud mental para que se pueda llevar a cabo como tal un diagnóstico clínico y se inicie ya sea tratamiento farmacológico en caso necesario o tratamiento psicoterapéutico. ¿Cuál es el pronóstico de estos trastornos de ansiedad? La mayoría van a remitir en el lapso de 4 a 5 años. 68%, que es más de la mitad, remiten en el primer año de seguimiento. De los que tienden a remitir con mayor frecuencia es el trastorno de ansiedad por separación. El trastorno de ansiedad generalizada es de los que tardan más en remitir. Predictores que nos van a hablar de alguien que se va a recuperar con lentitud sería el que entre más temprano inicie el trastorno, vamos a tener una recuperación más lenta y también entre más tardíamente se inicie el tratamiento, la recuperación también va a tardar. El 30% aproximadamente de niños, niñas y adolescentes que tienen un trastorno de ansiedad pueden presentar un nuevo trastorno. Puede ser otro trastorno de ansiedad, pero también puede ser un episodio depresivo o algún otro trastorno, por ejemplo, algún trastorno de la conducta alimentaria o algún trastorno relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a pasar al trastorno depresivo en niños y adolescentes. Aquí vean cómo la prevalencia va a ir incrementando conforme va incrementando también la edad. Entonces, en la adolescencia y en la juventud temprana va a haber un incremento notable en comparación con la etapa escolar. Nuevamente, en adolescentes es más frecuente en las mujeres que en los hombres, también en una relación aproximada de 2:1. La evolución tiende a ser crónica con altibajos, es decir, que podemos tener adolescentes que tengan un episodio depresivo, que haya remisión de los síntomas y que posteriormente puedan tener algún otro episodio a lo largo de la vida. El riesgo al tener un trastorno depresivo durante la adolescencia o durante la niñez nos va a llevar a tener mayor riesgo de tener depresión en la edad adulta. Y al igual que los trastornos de ansiedad, hay alteraciones a nivel genético que ya están pues identificadas. Nuevamente, una alteración en un gen que codifica para un receptor de serotonina nos va a dar mayor vulnerabilidad y esto nos va a hablar de mayor reactividad del cortisol. Y esto se ha utilizado como un marcador
o predictor en el caso de pacientes deprimidos a quienes se les mide de forma constante el cortisol, sobre todo por la mañana, y se nota un incremento. Y aquí se puede hablar de que pacientes que en la mañana tienen este incremento exagerado de cortisol tienen mayor riesgo de tener un nuevo episodio depresivo. Y también se ha medido esta cantidad de cortisol en hijos de personas deprimidas, en donde también se ve cierta elevación, aunque no todos aquellos que tienen esta elevación en el cortisol van a llegar a tener un episodio depresivo. Aquí igualmente les coloqué otros genes en donde también se han encontrado alteraciones y que nos pueden llevar a tener mayor vulnerabilidad para tener depresión a lo largo de la vida. En el caso de niños y adolescentes, la depresión nos puede predisponer o llevar a ciertas complicaciones, sobre todo a comorbilidad con trastornos de personalidad, con conducta suicida y autolesiva, con trastornos de conducta y con el consumo y abuso de sustancias psicoactivas. Aspectos importantes es que en niños y adolescentes se tarda más tiempo en buscar la atención en salud mental. Entonces vean cómo mientras en los adultos se busca atención aproximadamente en 2 años, ¿no? En los niños pueden llegar a ser hasta 10 años, ¿no? La duración de los síntomas también va a ser mayor, aproximadamente 31 meses, que puede haber de duración de un episodio depresivo contra 16 meses en los adultos, y también va a existir mayor riesgo de tener mayor número de episodios a lo largo de la vida. En los adultos podemos tener hasta 3 episodios depresivos, mientras que en aquellos que inician con depresión durante la infancia o la adolescencia pueden existir hasta 7. Al igual que en los trastornos de ansiedad, los síntomas y todas las alteraciones que nos va a dar la depresión no están únicamente relacionados con serotonina, sino también con otros neurotransmisores. Y aquí un poco para que vean cómo lo que pasa a nivel de estos receptores y de serotonina. Entonces, bueno, esta sería la hipótesis monoaminérgica, que es la hipótesis que se tenía anteriormente, en la cual se creía que todas las alteraciones estaban relacionadas con esta serotonina que no estaba en el sitio en donde ejerce su efecto. Entonces, vean, estos de lado, en la primera figura, estas que parecen como pincitas azules, son nuestros receptores de serotonina. Y los triangulitos rojos es la serotonina que va a llegar a esos receptores, se va a unir y va a ejercer su acción. Posteriormente se va a despegar y va a llegar a los transportadores que la van a introducir nuevamente a esta neurona y se va a degradar. Entonces, esto sería lo que pasa normalmente. Cuando tenemos depresión o algún trastorno de ansiedad, lo que sucede es que la serotonina en este espacio es mucho menor, empieza a existir mayor cantidad de receptores esperando que esa anormalidad en la cantidad de serotonina pues vuelva a lo habitual. Entonces, por eso ven muchos receptores, poca serotonina, y la poca serotonina que está a este nivel empieza a degradarse con mayor frecuencia. Ajá, pero entonces no es que no haya serotonina, sino no está en este espacio que es en donde ejerce su efecto. ¿Ok? Clínicamente también vamos a tener diferentes síntomas
síntomas de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que nos encontremos. Entonces, en los menores de 7 años podemos tener ansiedad y podemos tener rabietas o berrinches frecuentes, podemos tener llanto inmotivado, muchas quejas somáticas, es decir, muchas molestias físicas, pérdida de interés por los juegos, y eso tiene que llamarnos mucho la atención, ¿no? En los niños que dejan de jugar, algo está pasando. Hay cansancio excesivo, pero también puede haber incremento en esta actividad motora o en los movimientos. Algo muy importante en estas etapas es que hay un fracaso para alcanzar el peso que corresponde a la edad. Entonces, también podemos tener dificultad para que alcancen la talla que corresponde para la edad. Puede haber retraso psicomotor, es decir, que no adquieran los hitos que corresponden a la edad o que los alcancen de forma tardía. Y podemos tener también trastornos de la eliminación, ya sea enuresis o encopresis. Entonces, todos estos síntomas son frecuentes en menores de 7 años. Entre los 7 años y la pubertad, ya podemos dividir todos estos síntomas en síntomas afectivos y conductuales, en síntomas cognitivos y también en síntomas somáticos. Dentro de los afectivos, nuevamente encontramos a la irritabilidad que les mencionaba al inicio, que es el síntoma cardinal de la depresión en niños, niñas y adolescentes. Podemos tener también conducta agresiva, agitación o inhibición psicomotriz. Entonces, así como podemos tener a un niño que esté deprimido y entonces empiece a mostrarse muy inquieto, podemos tener a otro que casi no lo veamos que se mueve o que sus movimientos estén enlentecidos. Astenia, apatía, tristeza, aburrimiento fácil, pueden existir ideas de culpa e ideas de muerte. A nivel cognitivo, pues vamos a tener baja autoestima, podemos tener dificultad para la concentración e inatención, va a disminuir su rendimiento escolar. Podemos tener también presencia de fobia escolar, es decir, que el niño se empiece a negar a ir a la escuela, y podemos también tener complicación con algún trastorno de conducta o simplemente que el niño empiece a tener conductas hostiles o conductas agresivas en la escuela, en su relación ya sea con pares o con sus profesores. Y en la esfera somática, lo más frecuente, ya veíamos, es este dolor de cabeza y dolor abdominal, pero también podemos tener alguna otra alteración. También es frecuente las alteraciones del sueño. Podemos tener niños que, igual que con la ansiedad, empiecen a tener dificultad para quedarse dormidos, pero también podemos tener niños que, ustedes saben, después de los 6 años ya no tendrían que hacer siestas, y entonces es evidente en los niños que están deprimidos. También podemos tener hipersomnia diurna o episodios durante los cuales los niños se duermen, ¿no? Entonces puede ser que el niño se quede dormido estando en una clase o que al llegar de la escuela busque dormirse. Y tenemos también alteraciones a nivel del apetito, ya sea que disminuya o que incremente, y entonces el niño esté comiendo de forma excesiva. En la adolescencia, los síntomas van a ser muy semejantes a los que vimos en la etapa escolar, pero aquí va a ser más frecuente la presencia de estas conductas negativistas. Podemos tener también conductas disociales. Entonces puede ser un adolescente que anteriormente no tenía ningún problema y que pues el día de hoy toma o roba alguna pertenencia de alguno de sus compañeros, o que empieza a mostrarse sumamente irritable, y a lo mejor yo como docente le pido que me ponga atención y me responde de una forma muy agresiva. Podemos también empezar a partir de estos síntomas a
a evidenciar que este adolescente empieza a consumir alcohol, tabaco o alguna otra sustancia psicoactiva, irritabilidad, inquietud, mal humor, les decía, agresividad o hurtos. Pueden existir también deseos o ya como tal intentos de fuga, entonces adolescentes que pues hoy no llegan a dormir a su casa o que empiezan a hacer esto de forma frecuente cuando anteriormente no pasaba. Sentimientos o ideas de que no son aceptados, aislamiento, descuido de la higiene y del aliño, tristeza, anedonia, esta incapacidad para disfrutar actividades que anteriormente pues disfrutaba mucho. Y algo típico en el pensamiento es que se reprochan todo lo que hacen, su autoimagen está deteriorada, ¿no? Incluso pueden decir, pues es que estoy feo, me veo mal, o estoy muy flaco, o es que me veo muy gordo. Entonces va a haber alteraciones en la autoimagen y disminución de la autoestima. Podemos tener desde un trastorno adaptativo que esté relacionado con alguna situación, por ejemplo, con la separación o el divorcio de los padres de algún adolescente, y que posterior a algunos días o semanas, todos estos síntomas remiten, pero también podemos tener un trastorno depresivo grave, ¿no? E incluso podemos tener algún trastorno depresivo que llegue a tener síntomas psicóticos. Espero posteriormente tengan tiempo de revisar aquí un poco la diferencia entre los síntomas que podemos encontrar en adultos y lo que podríamos encontrar equivalente en niños, niñas y adolescentes. Pero pues ya decíamos sobre todo estas alteraciones en el estado de ánimo que a diferencia de los adultos, que va a ser un estado de ánimo deprimido o triste en los niños y adolescentes, va a ser irritable, esta dificultad para alcanzar el peso y la talla en niños pequeños, en los adolescentes el descuido de higiene y el aliño, en ambos la pérdida de interés en actividades que les eran placenteras, el aislamiento, las alteraciones en el sueño y las alteraciones en el apetito. Serían los síntomas que necesitamos para que este adolescente cumpla con un episodio depresivo. Y de acuerdo pues a la cantidad o número de síntomas que estén presentes, podemos estadificar la gravedad del episodio en leve, moderado o grave. ¿Cómo llegaríamos al diagnóstico de un trastorno depresivo? Lo más importante siempre va a ser la clínica, todo lo que ustedes observen. Por ejemplo, en la evaluación a nivel psiquiátrico, el diagnóstico es clínico, no hay escalas que nos den un diagnóstico, las escalas nos pueden orientar y las escalas nos van a ser de utilidad. Cuando ya iniciamos un tratamiento y queremos ver qué tantos síntomas aún persisten, que otros han remitido, pero una escala no nos va a dar un diagnóstico, ¿ok? Entonces, lo más importante es lo que yo voy a observar del niño a nivel en la consulta externa o la información que nos aportan los padres, eso también es parte de llevar a cabo el diagnóstico clínico, y también nos son de utilidad todos los reportes o observaciones que realizan los docentes y nos envían. Entonces, es importante realizar la historia clínica detallada, evaluar los antecedentes familiares, si este niño o este adolescente tiene algún familiar con algún trastorno mental, si cómo fueron las condiciones del embarazo, cómo ha sido su desarrollo, si el desarrollo ha sido normal, desde cuándo están los síntomas,
si los papás relacionan estos síntomas con la presencia de algún estresor o con algún cambio, si los síntomas en algún momento han disminuido o al contrario han aumentado, si ya ha tenido algún tratamiento, si recibe algún tipo de psicoterapia y cómo le ha ido. Como ya lo mencionaba anteriormente Iraís, por ejemplo, en esta niña a quien le dio acompañamiento durante un ataque de pánico, es importante también realizar una exploración física completa en el caso de quienes se dedican a la atención médica, solicitar. Ya. Una disculpa, se fue la luz acá en el... Ah, ok. Entonces, una disculpa, se nos fue la luz. Entonces decíamos de la exploración física completa, pero también en caso necesario solicitar estudios de laboratorio, sobre todo en aquellos niños en quienes sospechemos de alguna otra patología o de algún otro que tengan algún antecedente de importancia. Para clínicos son estudios de laboratorio principalmente, pero también pudiera ser un estudio de imagen, ¿no? Aquí en el caso de los trastornos afectivos o del humor, sobre todo solicitaríamos estudios de laboratorio como cuál hemática, como una química sanguínea, como electrolitos séricos, por ejemplo, sobre todo si yo estoy pensando en iniciar un tratamiento farmacológico. Entonces, habitualmente el tratamiento, en el caso de los episodios depresivos leves, se recomienda el tratamiento psicoterapéutico. En el caso de episodios de moderados a graves, el tratamiento va a ser integral, combinado el tratamiento psicoterapéutico, pero también el tratamiento farmacológico. Lo más frecuente es que se inicie un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, como sería la fluoxetina, sertralina o escitalopram. El único que está aprobado por la FDA es la fluoxetina, y en el caso de adolescentes, fluoxetina y escitalopram. Sin embargo, sertralina no conlleva ningún riesgo y habitualmente los adolescentes y los niños tienen muy buena respuesta a cualquiera de estos tres. Como docente, ¿qué me tocaría o cómo voy a ayudar a mi alumno o alumna que tiene depresión? Primero, pues creo que el tomando este tipo de telementorías, el informarme, el conociendo todo lo que acontece en la adolescencia normal, me va a ayudar, ¿no? A conocer, a comprender, a saber en qué momento un adolescente está saliendo de lo habitual, ¿no? En qué momento yo tengo que tener un foco rojo con alguno de mis adolescentes. Entonces, esto obviamente me va a llevar a que yo identifique si alguno de ellos está en riesgo o si yo siento que algo está pasando. Otro aspecto importante es mostrar interés, acercarme de forma genuina y empática, respetuosa con este alumno con quien yo pienso que está pasando por algún episodio depresivo o que identifico alguno de estos síntomas, y preguntarle, ¿no? Oye, noto que desde el mes pasado ha disminuido tu desempeño, ya no has entregado tareas, a ti anteriormente no te pasaba, también he visto que te has alejado de tus compañeros o de tus amigos. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Quieres contarme algo? Es decir, ser un adulto de confianza para ese adolescente o esa adolescente. El escuchar activamente, ¿no? Entonces puede ser que él quiera contarme algo, puede ser también que no me quiera contar nada, pero yo mostrarme atento. Y puedo dar soporte educativo, en caso necesario puedo hacer adecuaciones, puedo darle tiempo para que entregue los trabajos o para que se ponga al corriente, o incluso le puedo dar un poco más de tiempo para realizar
algún examen, ¿no? Sobre todo en aquellos que yo ya hice la referencia, ya identifiqué síntomas y los envié a algún centro para que reciba atención y entonces el alumno me dice, sí, profesor, mire, ya me hicieron el diagnóstico, me enviaron este tratamiento y pues sabemos que la respuesta no es inmediata, entonces mientras tanto yo puedo realizar algunas adecuaciones. ¿Alguna duda o comentario? Sí, buenas tardes de nuevo. Adelante, Irán. Mire, tengo una pregunta, por ejemplo, con respecto al ejemplo que acaba usted de mencionar, de cómo poder acercarse a algún chico o chica, ¿no? Que pudiera estar pasando por un proceso o tuviera ese trastorno, que nosotros podemos identificar que hubiera algo raro en ellos, ¿no? Pero me nace así como que la inquietud. Yo supe de un caso de un chavo que Ujú. en una universidad, y digo porque yo conocía a su familia, no directamente al muchacho, él tuvo intento de suicidio. Yo creo que el ejemplo que usted pone es bastante notable cuando, o cuando en la escuela tal vez el maestro o el orientador o alguien cercano puede notar algún cambio significativo de conducta, de hábitos, pero cuando, por ejemplo, un chico que entra con un trastorno depresivo ya a la universidad, y que generalmente luego decían, no, por ejemplo, el caso de este chico, es que así es tranquilo, es que no habla, es que de por sí es aislado, y pasaba desapercibido, invisible, porque se confundía con que era un niño muy tranquilo o muchachito muy tranquilo, muy aislado, no platicaba casi con nadie o nadie, y si no se le acercaban, él no se le acercaba a nadie. Entonces, como que esa indiferencia a veces también no nos permite ver que no existen. Para mí no existe un chico tranquilo por ser tranquilo. Digo, sí es cierto que hay unos más extrovertidos que otros, pero hay conductas que normalizamos o vemos normales porque usted es Así adolescente, es. está pasando por ese proceso. Así son, o sea, o algunos se alocan y otros de plano se aíslan, ¿no? Pero yo creo que, pues Ujú. a mí me preocupa ese sentido porque sobre todo en el nivel superior, y yo creo que ya desde el bachillerato, donde pues están en esa etapa de la adolescencia y donde como que la población es tan grande, como que los maestros están tan metidos en sus actividades académicas, de pronto estas situaciones a veces pueden pasar desapercibidas, ¿no? ¿No? Y más si no hay la información o si no hay un área Claro. Y bien específica lo que se dices, dedique, ¿no? ¿no? Claro, Ujú. va a haber pocos adolescentes, incluso adultos jóvenes, que sean totalmente aislados. Eso ya nos Sí, tendría que llamar la atención, ¿no? Tanta introversión, tanto aislamiento, pues en general no son compatibles con alguien que no tiene algún trastorno. Entonces, desde ahí tenemos que sí, identificar y que este alumno sí, esté en rojo. A lo claro. mejor estar muy pendientes, Ujú. acercarme, ¿no? Tratar con él, Sí, saber si le pasa algo. claro. Pero Y, sí, ¿no? Estar muy atentos y conocer a nuestros alumnos, creo que es algo muy importante. sí, y como no sé, no, muchas, te digo, muchas instituciones no Muchas están gracias, enfocando mucho Ira. el tema, gracias, pues yo sí nada más como agregarle de que a veces creo que hasta para una escuela o en algún cierto grupo pareciera que a los maestros les conviene, es que es mejor que no me dé guerra, ¿no? Y Claro. queda ahí. Sí, gracias, disculpe. Yo, Sí, Iraísa, adelante. este, la verdad es que nosotros tuvimos un caso que nos generó mucha frustración porque era un chico que igual, o sea, como tú dices, empezó a tener estas conductas de aislamiento, de dormirse en clase, incluso llegó a un grado de descuidar totalmente su higiene, o sea, ya era un olor y de que tú notabas que pues el chico no lo estaba haciendo. Y entonces, cuando empezamos a acercar a la mamá, pues la verdad es que al principio parecía como muy preocupada y que colaboraba mucho y así,
pero a la hora de hacer la referencia, pues nunca lo llevaba, ¿no? Y decía, o sea, cualquier cosa se le atravesaba, o que no había encontrado al médico, o que no, incluso el chico, tuvo un intento de suicidio, la mamá busca apoyo en el DIF y el DIF como que pues no le da como la atención inmediata. El punto es que, bueno, nosotros sí estábamos como en ese tenor de un poco, pues, hacer la referencia, de buscar alternativas, pero llegó el punto en el que la mamá dijo que la estábamos presionando tanto que ya le iba a dar parálisis facial. Entonces a nosotros, pues ya esa parte nos dio miedo, porque luego, o sea, a veces no es que seas indiferente, sino que muchas veces, pues también los papás, como tienen como estos recursos, digo que al final del día sabemos que muchas veces los que tienen que atender su salud mental son ellos. Pero al final, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué recurso nos queda? O sea, nosotros lo que hicimos fue documentar como el caso de las acciones que estábamos llevando, pero más allá, o sea, esa sería nada más nuestra actuación, porque al final, o sea, ya no podemos ir más allá, o sí. Sí se puede realizar una notificación al Ministerio Público, sobre todo porque la madre está cayendo en omisión de cuidados. Se está identificando claramente el riesgo en este menor, incluso ha tenido un intento suicida y aún así la mamá pues no lo está atendiendo. Entonces ahí ella está cayendo en un tipo de maltrato o de violencia que sería la omisión de cuidados, no está atendiendo a esta referencia que ustedes le han otorgado en varias ocasiones. Entonces ahí lo ideal sería, aparte de documentar todo como lo hicieron, sí llevar a cabo una notificación al MP. La notificación no quiere decir que ustedes la están demandando, simplemente se está dando aviso, ¿no? Y se está haciendo a las autoridades partícipes de lo que está pasando con este chico, ¿no? Ellos ya serán los encargados de valorar qué procede y, por ejemplo, de llegar a algún acuerdo con la mamá, ¿no? Pero, pues sí, digo, creo que son chicos que de pronto pueden tener muchísimo riesgo y que, como lo mencionábamos al principio, al ser trastornos internalizados, a veces no se identifican y que incluso, pues, ¿a quién voy a canalizar yo antes, no? Al niño que está hablando todo el tiempo, que me da muchas molestias, que se levanta constantemente, que le pega a otros compañeros, o aquel que pues ni siquiera se mueve, ¿no? Y que probablemente esté deprimido o esté ansioso y por eso no participa, pues obviamente aquel que tiene alteraciones conductuales es al que yo voy a referir primero, ¿no? Porque es lo más notorio, es lo más grueso. Gracias. No, a ti, Irais, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Pues bueno, si no hubiera ningún otro comentario, hasta aquí sería la sesión del día de hoy. Les hacemos llegar la presentación por el Classroom. Y pues muchas gracias a la doctora Paulina y a la maestra Dani. Sí, Elizabeth, adelante. Sí, yo tengo como inquietudes acerca de cómo darle contención o el manejo a estos adolescentes que tienen estas conductas ya muy disruptivas. Eh, yo, por ejemplo, estando frente al grupo, se pueden identificar como algunas conductas que ya son agresivas, violentas, que tienen que ver también con su contexto. Son estudiantes de nivel bachillerato, adolescentes entre 15 y 18 años, pero ya muchas de las veces pues ya son tan repetitivas, que ya han pasado por las distintas figuras de autoridad, pero que no se logra como
pues como que este estudiante pueda equilibrarse, pues, ¿no? O sea, como esta, ahí justo es eso, ¿no? Cómo tener nosotros como docentes o personal frente a grupo, pues estas herramientas para el abordaje adecuado. Claro, ahí Elizabeth me parece más, digo, de esto poco que nos describes, que se trata de adolescentes con algún trastorno de conducta, justamente, en donde seguramente hay algún conflicto con la autoridad. Es bastante complicado trabajar con ellos. Sin embargo, creo que sería importante que también a ellos se les realizara una referencia a alguna pues clínica de salud mental, y que recibieran también justo, pues obviamente al ser canalizados, algún tipo de intervención psicoterapéutica. Es difícil que a nivel de la escuela, ¿no? Se pueda realizar una intervención como para aminorar esta conducta. Creo que es importante sí establecer consecuencias, poner límites, pero digo, lo que me comentas me parece que ya va más allá de algo que se pueda manejar en la escuela, ¿no? Entonces, yo te aconsejaría que pues se les diera una referencia, al igual que lo haríamos con algún chico que tiene depresión, ¿no? Y justo poner como motivo de envío todas estas conductas disruptivas. Bueno, pues ahora sí, si no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias a todos por su atención. Y les hacemos llegar